Hoy, 15 de mayo, vamos a hablar de IECA, ARA2 y diuréticos. Para arrancar la clase tenemos que explicar un poco cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es un sistema hormonal que regula la presión sanguínea, el volumen extracelular corporal y el balance de sodio y potasio. Acá tenemos una imagen del glomérulo renal, un poco para describir cómo se activa este sistema. Lo que primero tenemos que entender es que comienza con la liberación de renina, y esta síntesis y liberación de la renina se produce en el aparato yuxtaglomerular. Las células yuxtaglomerulares son células especializadas del músculo liso de la arteriola aferente del glomerular. Y esto se produce, la activación y liberación de la renina se produce por tres mecanismos. Un mecanismo es por vasoreceptores intrarrenales en este aparato yuxtaglomerular, que cuando captan la disminución de la presión arterial sistémica, aumenta la liberación de renina. La otra vía es por la vía del receptor adrenérgico beta, es decir, que cuando los vasoreceptores aórticos y carotídeos captan esta disminución de la presión arterial, el sistema nervioso central activa el sistema nervioso simpático y libera catecolamina. Esta catecolamina, principalmente la noradrenalina, por los receptores beta 1 renales, producen esta liberación de renina. Y el tercer mecanismo es al disminuir el sodio y el cloro en los túbulos renales, tenemos una porción del túbulo contorneado distal que se denomina mácula densa, que son células epiteliales cilíndricas especializadas, que lo que hacen es captar esta disminución en el túbulo contorneado distal, y esto, a través de la liberación de prostaglandinas, actúa en el aparato yuxtaglomerular y libera renina. Que el mecanismo contrario, solamente para nombrarlo, si aumenta el sodio y el cloro, este mecanismo está producido por la adenosina, nada más. Bien, después de esta liberación de renina, como dijimos, principalmente por la hipoperfusión renal, tenemos, los hepatocitos liberan constantemente una molécula que se denomina angiotensinógeno, que este es convertido en angiotensina 1 por la renina, principalmente en la sangre. Luego, esa angiotensina 1 en los capilares pulmonares y renales va a ser activada por la enzima convertidora de angiotensina, y la convierte de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y otra cosa que es secundario a esto, pero la enzima convertidora de angiotensina también activa lo que son la cininasa 2, que es una enzima que degrada la bradicinina. Entonces tenemos menor concentración de bradicinina cuando todo este sistema se activa. Luego que la angiotensina 2 está completamente activada, con distintos receptores de angiotensina van a generar distintas funciones. Principalmente lo que va a generar en el sistema nervioso central, como ya dijimos, es activar el sistema nervioso simpático y va a aumentar la actividad simpática. Otra cosa que se produce en la glándula suprarrenal, se libera, se secreta aldosterona, que esto va a actuar a nivel renal, generando la reabsorción de sodio y cloro y la excreción de potasio. Y junto a esta reabsorción de sodio se va a retener agua libre. Otra función que tiene es generar la vasoconstricción arteriolar y venosa, y conjuntamente con esto va a aumentar la precarga y va a aumentar la poscarga. Y en lo que es el sistema renal, genera una vasoconstricción de la arteriola eferente, es decir, de la arteriola que sale del glomérulo renal, y va a aumentar la presión hidrostática glomerular, y así aumenta el filtrado glomerular. Y por último, actúa en el lóbulo posterior de la hipófisis, aumentando la secreción de la hormona antidiurética, y esto va a hacer dos cosas. Va a activar el mecanismo de la sed y va a aumentar los canales de aquaporina del túbulo colector, y con eso se va a reabsorber más agua libre para así aumentar el volumen minuto. Todo este mecanismo lo que genera es retención de agua y sal, volemia aumentada, y aumenta la perfusión del aparato yuxtaglomerular, y con esto como un mecanismo va a volver solo, va a inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Básicamente es así como funciona. Hay dos, no sé qué me salió acá.
Hay dos grupos de fármacos principalmente que actúan en este sistema y que van a ser los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y los otros que vamos a tener son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que van a actuar en distintos receptores de angiotensina 2, que más adelante lo vamos a explicar. Bueno, los IECAS son fármacos que inhiben competitivamente la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, como ya dijimos, y además inhiben la cininasa 2, aumentando la concentración de bradicinina también, como ya nombramos. Tienen distintos mecanismos de acción, principalmente tiene efectos hemodinámicos, disminuyendo la resistencia vascular periférica sin generar taquicardia refleja debido a que disminuye la actividad simpática. Genera vasodilatación venosa con disminución del retorno venoso y así disminuye la precarga. Aumenta la natriuresis, disminuyendo la volemia. Como efecto antiproliferativo, genera una reducción de la hipertrofia vascular y cardíaca. Genera una reducción del remodelado ventricular tras un infarto, por ejemplo. Previene la apoptosis de los miocitos en corazones con sobrecarga de presión crónica. Y los efectos renales: promueve la natriuresis, como ya dije, reduce la resistencia vascular renal, aumentando el flujo renal y la excreción de sodio y agua, previene la progresión de microalbuminuria a proteinuria, es decir, que retrasa la progresión de nefropatías, y también tiene efectos antiaterogénicos y fibrinolíticos. Retrasa el desarrollo de la aterosclerosis al aumentar la bradicinina, que es un principalmente vasodilatador, y disminuye la angiotensina 2. Y al disminuir la angiotensina 2, esto genera una menor migración y proliferación de las células del músculo liso vascular, disminuyendo así la aterosclerosis. Y aumenta las concentraciones de bradicinina, que tiene como efecto estimular al factor tisular de plasminógeno, por lo que produce un aumento de la activación del sistema fibrinolítico. Serían todas las funciones que tiene. Como efecto adversos de estos fármacos, pueden generar hipotensión arterial en sujetos con aumento de la actividad de la renina plasmática. Básicamente serían pacientes que tienen reducción de sal en su dieta, aquellos que utilizan múltiples antihipertensivos y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Puede generar tos seca en un 5 a 20%. Esta tos no es dependiente de la dosis de IECA que demos y básicamente está dado por el aumento de la bradicinina pulmonar. Es más frecuente en mujeres, aparece en 1 semana a 6 meses de comenzar el tratamiento y desaparece entre 3 a 5 días de suspendido. El angioedema es raro, se da en 0,1 a 0,5% de los pacientes, pero es potencialmente mortal. Es más frecuente en el primer mes y tampoco está relacionado con la dosis, y desaparece en horas al suspenderlo. Lo importante de esto es que no es una reacción de hipersensibilidad, sino que también esto es producido por el aumento de la bradicinina. Puede generar hiperpotasemia, más frecuente en ancianos y en pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, pacientes que ya toman ahorradores de potasio, AINES o betabloqueantes. Y esto se debe principalmente a la disminución de la aldosterona. Pacientes con insuficiencia, puede producir insuficiencia renal aguda en pacientes que tengan, por ejemplo, estenosis bilateral de la arteria renal, insuficiencia cardíaca o deshidratación, ya sea por diarrea, vómitos, la causa que sea, ya que estos pacientes como mecanismo de defensa van a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, generando una vasoconstricción de la arteriola eferente y así aumentando el filtrado glomerular. Si nosotros le sacamos este sistema compensador, al dilatar la arteriola eferente, disminuye el filtrado glomerular. También puede tener un efecto teratogénico y pueden producir anormalidades fetales en el segundo y tercer trimestre, como hipoplasia pulmonar, hipoplasia cerebral, oligoamnios, RCIU, muerte fetal o neonatal. Perdón, Santi, también sí. una acotación. En la insuficiencia renal aguda te lo puede dar en paciente con riñón único y que pueda tener estenosis también. Porque sí, ahí lo puse en la contraindicación. Está bien. Y un efecto adverso que le gusta a Arielito es que genera un poco de anemia, así que también aparte de ser un efecto renoprotector, también disminuye un poco la proliferación de glóbulos rojos en la médula ósea. En la médula. No mucho libre.
Mirá vos, eso no lo sabía, ni recordaba que lo había escuchado. Igualmente, probablemente el efecto sobre la disminución de resistencia vascular y todo lo otro sobre lo cardíaco, el miocito, la apoptosis, la remodelación, son las dos más importantes. Sí, obviamente. Es algo que lo que molestaba siempre a Arielito cuando estaba de guardia. Claro, yo lo que encontré, Juan, es eso que puse al final, que puede generar neutropenia, no anemia. Pero que esos 4 que estaban ahí son recontra infrecuentes. Por eso lo puse así. Sí, tal cual. Bueno, y el otro, el exantema cutáneo, que es máculo popular con prurito y desaparece solo o con un breve tratamiento con antihistamínico. Bueno, está contraindicado estos fármacos en pacientes que tengan antecedentes de edema angioneurótico, en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, en pacientes que tengan estenosis de la arteria renal bilateral o estenosis de la arteria renal en monorrenos, y en pacientes que, digamos, que estén en gestación y debe interrumpirse cuando esto se sospeche. Como precauciones que hay que tener, no contraindicaciones, es en pacientes que tengan la presión arterial menor a 90 milímetros de mercurio, la presión sistólica, perdón, y es aceptable siempre y cuando esta disminución de la presión sea asintomática. En pacientes con insuficiencia renal moderada se puede tolerar hasta un clearance de una creatinina de 3 miligramos de decilitros, hiperpotasemia leve con potasio hasta 6, y que el paciente tenga alguna patología con obstrucción dinámica del tracto de salida del BEI. Bueno, las indicaciones para los IECAS, bueno, principalmente en la insuficiencia cardíaca, es el tratamiento de primera línea en pacientes con fracción de ejecución deprimida, menor al 40%, con o sin síntomas. Esto lo que hace es retrasa o evita la progresión de ICC, aminora la incidencia de muerte súbita e infarto, disminuye las hospitalizaciones y mejora la calidad de vida. Debemos iniciarlo lo antes posible tras el diagnóstico, luego de descartar las contraindicaciones, y siempre hay que darla a dosis máximas toleradas. En otra indicación es el infarto agudo de miocardio, dentro de las primeras 24 horas de IAM anterior, o un IAM que tenga FEI deprimida menor al 45%, o que tenga insuficiencia cardíaca leve a moderada, o antecedentes de diabetes. Otra indicación es en pacientes sin reducción de la fracción de eyección, pero que presenten pruebas de afección vascular o diabetes y otro factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, o en pacientes que tengan enfermedad coronaria y no tengan insuficiencia cardíaca, y en pacientes con alto riesgo isquémico luego de la revascularización coronaria. Prácticamente a todos los coronarios. Otra indicación es la hipertensión arterial, es fármaco de primera línea en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica del BI, diabetes, antecedente de IAM o ACV, o riesgo elevado de cardiopatía isquémica. El resto de los pacientes no demostró superioridad a otros grupos antihipertensivos y debe ser utilizado individualizado en cada caso. Otra indicación son las nefropatías. Las nefropatías, principalmente nefropatías no diabéticas, disminuye la progresión de insuficiencia renal, entonces estaría indicado a pesar de pacientes que no sean hipertensos. En diabéticos con nefropatía establecida, previene o retarda la progresión de enfermedad independientemente de la hipertensión arterial. En diabéticos e hipertensos reduce la progresión a microalbuminuria. En diabéticos e hipertensos con microalbuminuria retrasa la progresión a macroalbuminuria. Y en diabéticos e hipertensos con macroalbuminuria retrasa la progresión a insuficiencia renal severa. Bien, dentro del grupo tenemos lo que es el enalapril, y puse lo más utilizado, lo que utilizamos nosotros. El enalapril es un medicamento de administración bioral, tiene una biodisponibilidad del 60% y no se reduce con la ingesta de alimentos. Su inicio de acción es a los 60 minutos y su efecto máximo sobre la presión arterial se evidencia a las 3 a 4 horas. Tiene una vida media de 11 horas. Es un profármaco y se convierte en el hígado en enalaprilato. Tiene una tasa de conversión del 60% hepática. La eliminación es hidrofílico y se elimina por vía renal, y las dosis utilizadas son de 2,5 miligramos cada 12 horas hasta 20 miligramos cada 12 horas y no se ajusta a falla renal. El enalaprilato
Este es el metabolito activo del enalapril y se administra endovenosa solamente. El efecto inicia a pocos minutos después de la administración y tiene el efecto máximo en el transcurso de las 4 horas de administrado. No tiene metabolismo, en este caso, no, quedan menos de 10 minutos. También es de eliminación renal, y la dosis es de 1 miligramo, que en realidad es de 0,625 a 1,25 miligramos endovenosa en bolos en 5 minutos. Y esto se puede repetir dependiendo de la respuesta que tengamos, entre 4 a 6 horas lo podemos seguir repitiendo. En algunos lugares también encontré que podías repetirlo a las 2 horas. Otros tenemos, bueno, el captopril. El captopril es de administración bioral y sublingual. Tiene una biodisponibilidad del 75%, pero disminuye en un 30% cuando se administra con los alimentos. Aparece en sangre entre los 5 a 10 minutos de ingerido, con el estómago vacío, y su máximo efecto alcanza entre 1 a 2 horas de administrado. Se metaboliza en el hígado, compuestos sulfúricos inactivos, tiene una vida media de 2 horas, es de eliminación renal y desaparece de la sangre a las 4 a 5 horas, pero el efecto de inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina puede estar inhibida por 5 a 10 horas. La dosis es entre 6,25 miligramos cada 8 hasta 50 miligramos cada 8, con una dosis máxima de 150, y hay que reducir la insuficiencia renal a 6,25 o 12,5 miligramos cada 8 horas. El perindopril es una medicación de administración bioral también. Es un profármaco y el 30 al 50% se convierte en perindoprilato por esterasas en el hígado. Los alimentos no alteran la biodisponibilidad, pero disminuye su conversión a perindoprilato, a un 35%. Su inicio de acción es a la hora, tiene una vida media de 30 a 120 horas, es de eliminación renal también, y la dosis entre 4 a 8 miligramos día. En insuficiencia renal habría que disminuirlo, y después, bueno, estuve viendo que también los comprimidos vienen de 5 a 10 miligramos, así que me parece que también hasta 10 se puede llegar a dar. Bien, ahora vamos a hablar de los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Estos, bueno, lo que hacen es antagonizar el receptor de angiotensina 2, bloqueando competitivamente la unión de la angiotensina 2 al receptor de angiotensina tipo 1. Lo que sí quería explicar es que hay dos tipos de receptores de angiotensina, tenemos los tipo 1 y los tipo 2. Los tipo 1 son los que generan la vasoconstricción, hipertrofia y proliferación celular y generan el efecto de antinatriuresis y diuresis. Y los tipo 2 generan el efecto contrario, generan vasodilatación, antiproliferación y anticrecimiento, natriuresis y diuresis. Lo que hacen estos, antagonizan principalmente el receptor tipo 1 y son muy selectivos a ese receptor. Y en respuesta al bloqueo de los tipo 1, los niveles circulantes de renina y angiotensina 2 pueden aumentar 2 a 3 veces por ese bloqueo y estimular el receptor 2. Entonces potencian, en cierto sentido, esos beneficios, que son beneficios que tienen los ARA. Y a diferencia de los ECA, estos no interfieren en la degradación de bradicinina y por lo tanto no se va a acumular esta, bradicinina y va a generar los efectos adversos como la tos, por ejemplo, pero tampoco los efectos beneficiosos de generar vasodilatación. Los ARAs están indicados en hipertensión arterial, también son de primera línea en caso de intolerancia a los IECAs. En insuficiencia cardíaca también es de elección en pacientes que no toleran IECAs o que permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento estándar. Y en nefropatías, en pacientes hipertensos no diabéticos y en pacientes con síndrome nefrótico, los ARA2 disminuyen la proteinuria y mantienen la tasa de filtrado glomerular. Como efectos adversos, pueden generar cefalea en un 10%, astenia en 3% y mareos en un 2%, edema de los labios, periorbitrario y de la lengua, tiene un efecto teratogénico igual que los IECA a partir del segundo trimestre de embarazo. Pero lo que tiene de bueno, a diferencia de los IECA, es que estos no generan tos y la incidencia de angioedema es notoriamente menor que la de los IECA. Como contraindicaciones tenemos
la estenosis renal bilateral o la estenosis de la arteria renal en monorrenos, embarazo y lactancia, y la hipersensibilidad al fármaco. Dentro de estos fármacos tenemos el losartán, que es una medicación de administración bioral, es un profármaco donde el 14% es convertido en el hígado por el citocromo P450 del CIP, en su metabolito activo, que es el EXP3174. Su inicio de acción entre la hora y las 3 horas de la administración, tiene una vida media de 6 a 9 horas, su eliminación es renal y hepática, pero no se afecta en insuficiencia renal, pero sí en insuficiencia hepática grave, por eso hay que tener cuidado. Y las dosis son de 50 miligramos día hasta 150 miligramos día. El telmisartán es una medicación también bioral, tiene su inicio de acción entre 0,5 a 1 hora de la administración, tiene una vida media de 24 horas, es de eliminación hepática y se altera en insuficiencia hepática, y la dosis entre 40 a 80 miligramos día. El candesartán es de administración bioral. El silexetilo de candesartán es el profármaco, es decir, lo que nosotros es el medicamento. Este se hidroliza completamente de su forma activa, que es el candesartán, durante la absorción en el tubo digestivo. El inicio de acción es entre las 3 a las 4 horas de la administración. Tiene una vida media de 9 horas. Es de eliminación renal en un 33% y hepática en un 67%, pero no se afecta en insuficiencia hepática leve a moderada, pero sí en insuficiencia renal y en insuficiencia hepática grave. Y las dosis son entre 4 a 8 miligramos día hasta 32 miligramos día. Y el valsartán es de administración también bioral y los alimentos disminuyen notoriamente su absorción. Tiene un inicio de acción entre las 2 a 4 horas de la administración, una vida media de 9 horas, es de eliminación renal en un 30% y hepática en un 70%, y se altera en insuficiencia hepática, pero no en insuficiencia renal. Y las dosis van de 40 miligramos cada 12 hasta 160 miligramos cada 12 horas. Este es un poco de qué nos dice la guía europea del 2018 de hipertensión sobre esta medicación. Lo que nos dice es que los IECA y los ARA2 están indicados como base de la estrategia de tratamiento para la hipertensión, porque está demostrada su eficacia en reducir la presión arterial y los eventos cardiovasculares. Otra cosa que nos dice es que no se recomienda la combinación de 2 bloqueadores del sistema renina-angiotensina, es decir, mezclar cualquier tipo de ARA con algún IECA, y no se recomienda el uso de IECA o ARA o inhibidores directos de la renina durante el embarazo, que eso ya lo habíamos dicho. En pacientes diabéticos, lo que nos recomienda es iniciar el tratamiento siempre con un bloqueador del sistema renina-angiotensina, más un bloqueante cálcico y una tiazida. En pacientes que tengan enfermedad renal crónica, lo que nos dicen que los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona son más efectivos que otros antihipertensivos para la reducción de la albuminuria y se recomiendan como parte de la estrategia terapéutica para pacientes hipertensos con microalbuminuria o proteinuria. En pacientes, hipertensos con enfermedad coronaria, lo que nos recomiendan, iniciar con beta bloqueantes y los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona como parte del tratamiento, como indicación 1A. Y en pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca o hipertrofia del ventrículo izquierdo, principalmente los pacientes que tengan disminución de la fracción de eyección, se recomienda el tratamiento combinado con IECA y ARA2, más un beta bloqueante y un diurético, o un antagonista receptor de immunocorticoides cuando sea necesario. Y en pacientes hipertensos que tengan enfermedad arterial periférica de las extremidades inferiores, también debe considerarse la combinación de un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona con un bloqueante cálcico o un diurético como tratamiento inicial, pero esto ya es una indicación 2A. Después, en la guía del síndrome coronario agudo con elevación del ST, europea del 2017, lo que nos dice en pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca aguda en el infarto agudo de miocardio, con FEI menor al 40% o insuficiencia cardíaca, está indicado el tratamiento con un IECA o un ARA2, si no se tolera, tan pronto se alcance la estabilidad hemodinámica para reducir el riesgo de rehospitalizaciones y muerte, como indicación 1A.
Otra cosa es que se recomienda la administración de IECA comenzando las primeras 24 horas tras el infarto a los pacientes con evidencia de insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica del VI, diabetes o infarto anterior. Un ARA-2, preferentemente el valsartán, es una alternativa a los IECA para los pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción sistólica del VI, sobre todo los que no toleran IECA, como indicación 1B. Y debe considerarse la administración de un IECA a todos los pacientes siempre que no hayan contraindicaciones. Es decir, todo paciente con infarto es preferentemente dárselo. En la guía de insuficiencia cardíaca europea del 2016, lo que nos dice es que en pacientes con insuficiencia cardíaca que estén en clase funcional 2, 3 o 4 de la NIJA, con fracción de eyección reducida, se recomienda un IECA combinado con un bloqueador beta para pacientes sintomáticos con fracción de eyección reducida para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte, como indicación 1A. Y también se recomienda un bloqueador beta combinado con un IECA para pacientes con FEI reducida sintomática estable para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte. Nos dice, se recomienda también el tratamiento con IECA para pacientes con disfunción sistólica del VI asintomática e historia de infarto de miocardio para prevenir o retrasar la aparición de ICC y prolongar la vida, como indicación 1A. Y se recomienda el tratamiento con IECA para pacientes con disfunción sistólica del VI asintomática sin historia de infarto de miocardio para prevenir o retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca y prolongar la vida. Y se debe considerar el tratamiento con IECA para pacientes con enfermedad arterial crónica estable, aunque no tenga disfunción sistólica del VI, para prevenir o retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca, como indicación 2A. Y los ARA-2, se recomienda un ARA-2 para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular de los pacientes sintomáticos que no toleran los IECAs. Y se puede considerar la administración de un ARA-2 para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte de los pacientes sintomáticos, a pesar del tratamiento con metabloqueantes que no toleran un antagonista del receptor de mineralocorticoides, como indicación 2BC. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el inhibidor de la neprilicina, porque está muy asociado a estos fármacos. Para explicarlo un poco, existen distintos péptidos natriuréticos. Uno es el péptido natriurético atrial, que es un polipéptico liberado por los miocitos auriculares como respuesta a la tensión inducida por el aumento de la precarga, que tiene como finalidad disminuir la sobrecarga de volumen y la presión arterial. Tiene un efecto renal, este péptido natriurético atrial, que dilata la arteria aferente y contrae la eferente, por lo que aumenta la tasa de filtrado glomerular y disminuye la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal y túbulo colector, produciendo así una mayor excreción de sodio y de agua. Tiene su efecto a nivel cardiovascular, relajando el músculo liso de las arterias y de las venas, es decir, disminuyendo la precarga y la poscarga, inhibe la hipertrofia y la fibrosis cardíaca. La neprilicina es una enzima que se encarga de degradar estos péptidos natriuréticos, como el péptido natriurético atrial, y al inhibir la neprilicina bloqueando la inactivación de dicho péptido, se logra un beneficio para los pacientes con insuficiencia cardíaca con reducciones de la activación neurohormonal, el tono vascular, la hipertrofia, la fibrosis y la retención de sodio. Lo que sí, al inhibir únicamente la neprilicina, se induce una activación al sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo que se salvó esta limitación uniendo dos fármacos que inhiben las dos vías. Por lo cual se creó una nueva molécula que se llama LCZ696, que está compuesta por sacubitrilo, que es un profármaco con actividad inhibidora de la neprilicina, y el valsartán, bueno, inactivando el sistema renina-angiotensina-aldosterona en proporción equimolar. Esta medicación, la dosis básicamente es de sacubitrilo 59 miligramos y valsartán 51, y se da cada 12 horas como dosis inicial, y como dosis objetiva sería entre 97 de sacubitrilo y 103 de valsartán cada 12 horas. Y está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática de fracción de eyección reducida, como sustituto de un IECA para reducir adicionalmente el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte de los pacientes ambulatorios con
como ya dije, fracción de eyección reducida, que permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento con IECA, bloqueante beta o antagonista de los receptores de mineralocorticoides, como clase 1B. Bueno, y ahora pasamos a los diuréticos. Bueno, para explicar un poco la fisiología de cómo funcionan los diuréticos, puse esta imagen, que es un corte básicamente esquemático del glomérulo renal y todo digamos, los túbulos. El filtrado glomerular normal es de 180 litros día, de los cuales se excretan solamente 1,5 litros día, es decir, todo lo otro se reabsorbe en los túbulos renales. En el túbulo contorneado proximal, gracias a la anhidrasa carbónica, se reabsorbe el bicarbonato que es filtrado. Y además se reabsorbe el 65 al 70% del sodio filtrado. Hay fármacos que inhiben la anhidrasa carbónica, que son la acetazolamida, que vamos a hablar en un rato. Luego tenemos lo que es el asa de Henle. Tenemos una porción descendente del asa de Henle que es permeable al agua y la reabsorbe gracias a la hiperosmolaridad de la médula renal. Esto se da por un mecanismo de contracorriente. Y en el asa ascendente es impermeable al agua y produce la reabsorción de sodio, potasio y cloro. Del sodio en aproximadamente el 25%. Y acá es donde actúan los diuréticos de asa como la furosemida. Luego en el túbulo contorneado distal se produce la reabsorción de sodio de un 5% y de cloro. También actúa la hormona paratormona generando la reabsorción de calcio. Y acá es donde funcionan los diuréticos tiacídicos como la clortalidona, la hidroclorotiacida y la indapamida. Y tenemos el túbulo colector, que se produce la absorción de sodio en un 2%, generando la salida de potasio y de hidrogeniones, básicamente mediado por lo que es la aldosterona, y la hormona antidiurética mediante las aquaporinas produce la reabsorción libre de agua en la porción distal del túbulo colector. Los fármacos ahorradores de potasio, como la plerrenona y espironolactona, son fármacos que antagonizan la función de aldosterona y actúan en este túbulo. Bueno, la acetazolamida es nombrarla un poco por arriba porque muchos no la utilizamos. Inhibe la anhidrasa carbónica, como ya dije, lo que resulta de la pérdida del anión bicarbonato de sodio y de potasio, y lo que arrastra consigo agua, y por eso funciona como diurético. De esta forma se produce la alcalinización de la orina y un aumento de la diuresis, y además disminuye la secreción del humor acuoso y ocasiona una reducción de la presión intraocular, y por tanto es útil en el tratamiento para el glaucoma. Eso sí se sigue utilizando bastante. Como indicaciones, que esto es lo que nosotros podemos llegar a usar en coronaria, en pacientes para realizar la corrección de alcalosis metabólica hipoclorémica causada por diuréticos, que produce un aumento de la excreción de hidrogeniones. Tratamiento adyuvante y preoperatorio del glaucoma de ángulo abierto, y también se utiliza para tratamiento adyuvante de la epilepsia. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, en insuficiencia renal e hepática graves, hiponatremia, hiperpotasemia severa, acidosis hiperclorémica, insuficiencia suprarrenal y en el primer trimestre del embarazo. Nada más acetazolamida. Bueno, la furosemida, que es un diurético de asa, como ya dijimos. Su mecanismo de acción lo que hace es inhibir el cotransportador de sodio, potasio y cloro en la célula de la rama ascendente del asa de Henle, y esto genera que estos iones se mantienen en la luz y disminuye la reabsorción de agua. Produce un mayor volumen urinario, por lo que tiene un efecto indirecto en el mecanismo de contracorriente al disminuir la osmolaridad de la médula renal. Básicamente lo que es el diurético más potente porque es el único que afecta a este mecanismo de contracorriente. Los demás no afectan al mecanismo de contracorriente, que esto básicamente disminuye la osmolaridad en la médula renal y hace que se excrete más agua en conjunto con el sodio en la asa de Henle. Tiene un efecto venodilatador, disminuyendo la precarga, y es un efecto previo al efecto diurético, y probablemente es mediado por prostaglandinas. La furosemida se administra vía oral o endovenosa. La presentación viene en comprimido de 40 miligramos y en ampolla de 20 miligramos. Tiene su inicio de acción cuando es oral a los 30 a 60 minutos, con un pico máximo de 1 a 2 horas y una duración entre 4 a 6 horas. Y cuando es endovenoso,
tiene su inicio de acción a los 5 minutos, con un pico máximo de 30 minutos y de duración 2 horas. Tiene una vida media de 1 a 2 horas, es de eliminación renal, y sus efectos adversos puede generar alteraciones gastrointestinales, hipotensión ortostática, hipoacusia transitoria o definitiva porque genera ototoxicidad, hipopotasemia, hiponatremia, hipocalcemia y alcalosis hipoclorémica. Prácticamente si entendemos el cotransportador que inhibe, entendemos todos estos efectos adversos, y que puede generar anemia, principalmente por depresión de la médula ósea. Las indicaciones de la furosemida: en el edema agudo del pulmón está indicado de manera endovenosa, en edemas por insuficiencia cardíaca, renal o hepática, en hipertensión leve a moderada, especialmente cuando está asociado a insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal y se suele dar vía oral, en oliguria y en crisis hipertensivas, y en la diuresis forzada en intoxicaciones que se suele dar endovenosa. Las contraindicaciones de la furosemida en pacientes con hipotensión arterial o shock, hiponatremia, hipopotasemia e calcemia, insuficiencia renal con anuria, lactancia, y la dosis es en el edema agudo de pulmón y en las intoxicaciones de 40 miligramos endovenoso y se puede repetir cada 20 minutos. En oliguria se suele hacer 250 miligramos endovenoso en una infusión continua, se puede hacer más. Y en hipertensión arterial de entre 20 a 80 miligramos día bioral, y nada más. Por las dudas, volví anterior, Santi. Sí. Con respecto a la indicación en pacientes con hipertensión no se da, y en las crisis hipertensivas, a menos que sea una AP, no se va a dar la furosemida como antihipertensivo, digamos. Claro, lo que decía es que en el caso en el caso de que, por ejemplo, ya el paciente no tolere, por ejemplo, para hipertensión una hidroclorotiazida o un inhibidor de mineralocorticoides, y el paciente tenía ICC y tenía insuficiencia renal, ahí lo podía utilizar como de manera, digamos, para tratar la hipertensión. Claro, digamos, vos estás tratando la insuficiencia renal y la ICC, y de paso que baja algo la TA, no es que vos vas a tratar la TA Claro. con furosemida, eso quería... Sí, aclarar. totalmente, pero la dan como antihipertensivo muchos. Ojo. No, ni hablar, pero si es por ahí más volumen dependiente o hablaba un poco en la idea de hipertensión cuando tiene falla renal y no se puede dar, y la hidrocloro te lo ponen como opción, la furosemida. Bueno, después los diuréticos tiacídicos, como ya dijimos un poco, el mecanismo de acción inhibe la reabsorción de sodio y cloro en el túbulo contorneado distal y aumenta la secreción de potasio, magnesio y fósforo, e inhibe la secreción de calcio y ácido úrico. Además, la indapamida, que es uno de estos diuréticos, puede inhibir la anhidrasa carbónica también, actuando en el túbulo contorneado proximal. Las indicaciones de los diuréticos tiacídicos en la hipertensión arterial, en el edema asociado a insuficiencia cardíaca, renal o hepática, en la diabetes insípida, en la hipercalciuria idiopática. Como efecto adverso tiene hiponatremia en un 75%, este es el efecto adverso más frecuente y se da más en ancianos, hipopotasemia, alcalosis hipoclorémica, hiperuricemia y ataques de gota, hiperglucemias, hipercalcemia e hipomagnesemia. Y como contraindicaciones tenemos la hipersensibilidad a las tiacidas, pacientes con gota, y relativas el embarazo y la lactancia. Dentro de este grupo de fármacos tenemos la hidroclorotiazida, que es una medicación bioral con una biodisponibilidad del 75%, tiene una vida media entre 3 a 10 horas, su efecto dura entre 6 a 12 horas, y la dosis inicial suele ser entre 25 a 50 miligramos días, y una dosis de mantenimiento de 12,5 a 25 miligramos días. Y en diabetes insípida se usa un poco más de dosis, y es el días 2 a 4 horas. La clortalidona es una medicación también de administración bioral con una biodisponibilidad del 65%, tiene una vida media de 25 a 50 horas, tiene una duración entre 24 a 72 horas, y la dosis entre 12,5 a 25 miligramos día con un máximo de 50 miligramos día. Y la indapamida también es de administración oral con una biodisponibilidad mayor de 90%, tiene una vida media de entre 6 a 15 horas,
dura entre 24 a 36 horas su efecto, y la dosis entre 2,5 a 5 miligramos día, con una dosis máxima de 5 miligramos día. Y después tenemos los que son los ahorradores de potasio. Como mecanismo de acción tenemos la amiloride, inhibe directamente el transporte de sodio en el túbulo contorneado distal, o sea, tiene su acción en el túbulo colector también, pero no es, digamos, es mejor en el túbulo contorneado distal. La espironolactona y eplerenona inhibe los receptores de aldosterona, bloqueando la reabsorción de sodio y su intercambio con potasio y los hidrogeniones. Las indicaciones de estos fármacos en hipertensión arterial esencial, la insuficiencia cardíaca crónica en clase funcional 3 y 4, asociado a su tratamiento convencional, hiperaldosteronismo primario o secundario, en edemas por cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca y síndrome nefrótico. Como efecto adverso, en general generan hiperpotasemia, alcalosis metabólica e hiponatremia, y después cada uno genera algunos efectos adversos determinados. Como contraindicaciones tenemos la hiperpotasemia mayor a 5,5 de potasio, la anuria, insuficiencia renal aguda, enfermedad renal progresiva y grave y nefropatía diabética. El uso concomitante con otro ahorrador de potasio está contraindicado. Y tenemos como uno de estos fármacos la espironolactona, es de administración bioral, tiene una duración de su efecto entre 3 a 5 días. Como efecto adverso, genera ginecomastia a dosis altas y mantenidas en un 13%, y también puede generar atrofia testicular y alteraciones del ritmo menstrual, porque esta actúa en la glándula suprarrenal y genera una alteración de la activación de los andrógenos. Y la dosis entre 25 a 400 miligramos día en 1 a 2 tomas. La eplerenona también es de administración oral, tiene una duración de su efecto de 24 horas. Como efecto adverso puede generar deshidratación y mareos. Y la dosis entre 25 miligramos día y la dosis máxima es de 100 miligramos día. La amilorida también es de administración oral, suele asociarse a hidroclorotiazida o a furosemida para potenciar su efecto. Tiene una duración de entre 6 a 24 horas. Como efecto adverso específico genera cefalea y fatiga. Y la dosis entre 5 miligramos día y dosis máxima de 20 miligramos día. En la guía europea del 2018 de hipertensión arterial, lo que nos dice los diuréticos, que igual que los IECA y los ARAS, están indicados como base del tratamiento porque han demostrado reducir la presión arterial y los eventos cardiovasculares como indicación 1A. Se recomienda que si la presión arterial no se controla con una combinación de 3 fármacos, se intensifique el tratamiento con la adición de espironolactona, y si no se tolera, con otro diurético, como amilorida, a dosis más alta de otros diuréticos, un betabloqueante y un bloqueador alfa. Eso como indicación 1B. En pacientes con insuficiencia cardíaca, en la guía europea del 2016, nos dice que se recomienda la espironolactona o la eplerenona para todo paciente con fracción de eyección reducida, sintomática, a pesar del tratamiento con un IECA, un betabloqueante, y con fracción de eyección menor al 35% para reducir la mortalidad y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Eso está como una indicación 1A. Otra cosa que nos dice, en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, que los diuréticos están recomendados para mejorar los síntomas y la capacidad de ejercicio en pacientes con signos y síntomas de congestión, como indicación 1B, que esto por ahí lo que dijiste vos, Fran. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, lo que nos dice es que se puede considerar la combinación de un diurético de asa con una tiazida o con espironolactona para pacientes con edemas resistentes o con respuesta sintomática insuficiente. Nada más.